Librería Buena Prensa presenta. En los lugares en los que estás, ¿no, Ángel? Sí, bueno, pues hay una presencia cristiana no solamente en los lugares tradicionales como Tierra Santa, como Europa, los santuarios de Europa, incluso aquí en América, sino en otras muchas tierras lejanas que uno no se imagina lo que se ha dado por evangelizar, ¿no? Y a partir de los viajes que Ángel Díaz Bonet ha hecho al Japón, sí, a Japón, viajes de investigación, es que hoy le entregaremos este programa con un contenido verdaderamente horroroso, se lo puedo decir. O sea, haciendo la investigación para el programa, haciendo las notas, me di cuenta de qué manera tan espantosa tenían los japoneses de martirizar cristianos. O sea, un ensañamiento como diabólico, ¿no, Ángel? Y darle a conocer a usted hoy que fueron no solamente San Felipe de Jesús y sus 26 compañeros mártires, sino que fueron centenares, tal vez millares de cristianos muertos en manos japonesas con un odio horrible y con un sufrimiento espantoso. Y creo que eso no puede pasar inadvertido y por eso tenemos que hablar de esto. Qué bueno que estés aquí, Ángel. ¿Tú has estado ahí en Nagasaki y has estado en los lugares de estos martirios? Sí, bueno, es impresionante el recordar las historias, más que ahora ha habido una película que narra sobre ese tema, a lo mejor un poco tendenciosa en algún sentido. La que es con Liam Neeson, ¿no? Sí. ¿Se llama Silencio? Silencio, sí. Ajá. Está actual, de hace un año. Y bueno, de alguna forma se puede ver los padecimientos que pasaron tanto los evangelizadores de las diferentes órdenes mendicantes y los jesuitas, entre otros, como los japoneses ya cristianizados, ¿no? O sea, fueron un martirio mixto de extranjeros que iban a evangelizar, de sacerdotes y de diáconos japoneses y además muchísimos laicos. Entonces es un gran derramamiento de sangre para poder convertir ese país que efectivamente en sus primeros años va a dar muchos frutos, porque estamos hablando de que ya antes de que terminara el siglo XVI había cerca de 300,000 japoneses cristianos. Uh-huh. Entonces, con todo y esta persecución terrible, sí llegó el cristianismo al Japón. Pero no todo Japón es cristiano hoy, Ángelo, sí. No. ¿O qué parte sí? El actual, el Japón es 1 millón de cristianos. Hoy. Sí, con una población pues muy grande, más de 130 millones de habitantes, o sea, es mínimo. Si esos 300,000 hubieran seguido en una dinámica, pues hubiera sido Japón un país cristiano, ¿no? Inclusive a principios de 1918 el primer ministro fue cristiano. Pero otra gran debacle para el cristianismo fue la bomba atómica, porque casi todo en el sur de Japón, en la parte de Fukuoka, Nagasaki, se vivían el 60% de los japoneses, de los cristianos. Solamente en Nagasaki había 67,000 cristianos, era una población mayoritariamente cristiana. ¿Tú sabes cuántos murieron en Nagasaki con la bomba que detonaron los gringos, la bomba nuclear? Sí, sobre 90,000. 90,000. O sea, si hoy hay 1 millón de cristianos, si no es por la bomba atómica, habría 1,100,000. Sí, porque el mayor punto de difusión era Nagasaki. De hecho, el padre Maximiliano Kolbe, que luego va a morir en Polonia también como mártir de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, él había fundado en 1930 la ciudad, la Inmaculada, una copia de la ciudad que había hecho en Polonia, y de ahí imprimía 30,000. ¿Pero en dónde? ¿En Japón? En Japón. O sea, el padre Kolbe
puso como la ciudad de la Inmaculada en Polonia, otra ciudad en Japón. En Nagasaki. En Nagasaki. De hecho, la catedral de Nagasaki era de la Inmaculada Concepción, que cuando fue la bomba atómica, estaban preparando la novena de la Inmaculada en los principios de diciembre. Y cuando estaban en oración toda la comunidad, es cuando cae la bomba exactamente en la catedral. Entonces no quedó nada. Quedó la cabeza de la Virgen en esa iglesia. La iglesia quedó totalmente destruida y ahora veneran la cabeza de la Virgen que sobrevivió a la bomba atómica. Oye, a mí se me ocurre pensar, Ángel, no sé qué digas tú, que haber detonado la bomba atómica precisamente en Nagasaki y sobre la población civil tuvo una intención también anticristiana. ¿Se te ocurre? Sí, sí, por supuesto. De hecho, tenían que haberlas mandado las dos, ¿no? Dicen que porque Japón no se rindió, Japón y empezó las negociaciones de la rendición a través de Moscú, pero Moscú tampoco dijo nada. ¿Por qué? Porque tenían que probar las dos. La de Hiroshima era la bomba de uranio y la de Nagasaki la de plutonio. Entonces querían ver cuál funcionaba mejor. ¡Qué horror! O sea, no era de que vamos a lanzar una y a ver si se rinde Japón. ¿Cuál destruye más? No, dije, no, vamos a probar las dos. ¿Cuál destruye más? O sea, Japón ya estaba prácticamente acabado. Y la excusa que pone Estados Unidos de haberlas lanzado es que decía que iba a costar muchísimos muertos americanos, la invasión. Japón ya no podía y ya estaba pidiendo la rendición a través de Rusia. Bueno, ya nos lanzamos a hablar de otro asunto que no tiene que ver. De la bomba atómica no es el tema. Retomemos entonces el tema de los mártires del Japón. Comenzamos con el más conocido por los mexicanos, mexicano él, nuestro primer mártir canonizado, San Felipe de Jesús. Hablemos ahora de un santo mexicano. Es más, del protomártir mexicano y primer santo mexicano canonizado, quien murió mártir en las costas de Nagasaki, en Japón, por órdenes del emperador Taiko-sama. ¿Qué andaba haciendo un mexicano en Japón y por qué desató la ira del emperador? Estos y otros detalles de la vida de San Felipe de Jesús enseguida. San Felipe de Jesús murió el 5 de febrero de 1597 en Japón por órdenes del emperador Taiko-sama. Murió ejecutado en Nagasaki, en la colina Tateyama, fijado a una cruz mediante argollas y traspasado con 2 lanzas. Felipe nació el 1 de mayo de 1572. Al cumplir 18 años, su papá lo hizo trabajar en sus negocios de comerciante y lo embarcó a Filipinas para que fuese su agente de compras en Manila. Luego de un tiempo de llevar una vida de excesos, sufrió una vaciedad existencial que le arrojó a un proceso de conversión hacia Dios e ingresó al convento franciscano de Manila. Hizo su profesión el 22 de mayo de 1594 y tomó el nombre de Felipe de Jesús. 2 años después se le dio a conocer que podría ordenarse sacerdote en México en compañía de sus padres y amigos. Pero en aquellos años del siglo XVI, el viaje de Manila a Acapulco se hacía en 8 meses bajo tempestades y grandes riesgos. No obstante, se embarcó el 12 de julio de 1596 en el navío San Felipe, al que atacaron 3 tempestades que lo despedazaron y arrojaron a las costas de Japón 3 meses después. Desembarcaron en Shikoku para encontrarse con un gobierno militar presidido por el shogun Toyotomi Hideyoshi, que gobernaba a espaldas del emperador Taiko-sama, quien vivía en el palacio de Kioto, ajeno a las responsabilidades de su imperio.
Como los náufragos decidieron viajar a Kioto para encontrarse con otros franciscanos y pedirle juntos a Taiko-sama que les permitiera reparar su barco que había sido confiscado por el shogun, se encontraron con que el 8 de diciembre de 1596 el emperador había ordenado su aprehensión, influenciado por el shogun Hideyoshi, quien le engañó al hacerle creer que los frailes eran enviados por España para conquistar el Japón. Felipe de Jesús fue hecho prisionero con los demás frailes y enviados el 30 de diciembre a Nagasaki, a 900 kilómetros de distancia, para ser ejecutados luego de recorrer todo el Japón como escarmiento. El 3 de enero les cortaron una oreja a cada uno como marca de los condenados. Llegados a Nagasaki, los colgaron en 26 cruces dispuestas en la colina para el sacrificio. Felipe, ahogándose, solo pudo decir Jesús, 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 mientras que los verdugos le atravesaron el cuerpo con sus lanzas. Taiko-sama había indicado que los cuerpos quedaran colgados como testimonio y escarmiento, pero a un mes del martirio los cuerpos estaban incorruptos y ante el prodigio toda la ciudad de Nagasaki se convirtió al cristianismo. 30 años después de su martirio, en 1627, fue beatificado. Pío IX lo canonizó en 1862 y lo nombró patrono de la Ciudad de México. Sobre la colina Tateyama en Nagasaki hay una iglesia dedicada a este mexicano que murió mártir en Japón. Oh santo admirable Felipe de Jesús, quiero alabarte en esta oración, honrar tu memoria, estudiar tus virtudes, imitar tu ejemplo y pedir tu protección. Consigue del Espíritu Santo luz para mi mente, afecto para mi voluntad y ternura para mi corazón, a fin de obtener mucho fruto. Alcánzanos la gracia de Dios, la perseverancia final, la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe y el remedio de nuestras necesidades. Amén. El gran San Felipe de Jesús, mexicano para nuestra honra. Entonces, Ángel, esto de hacerlos caminar casi 1000 kilómetros por hora recorriendo todo el Japón descalzo sobre la nieve, les cortan una oreja, parece ser que la nariz también, sí, ¿no? Para señalarlos si se escapaban, saber encontrarlos fácilmente, ¿no? Entonces era una seña para el que no pudieran escapar. Los llevan después de ese Vía Crucis que es al Calvario, al Gólgota. ¿En Nagasaki? En Nagasaki, sí, o sea, ahí fue porque era la sede del Shogun, pero ellos andaban ya han generado clandestinamente porque ya habían entrado la prohibición del cristianismo en Japón. Previamente, todo lo que es el principio del siglo XVI hasta cerca de 1580, se liberó la prohibición y fue la gran expansión del cristianismo en Japón, por eso llegaron a cerca de 100,000 conversos cristianos, ¿no? Sobre todo con el gran impulso que en 1549 viene San Francisco Javier a evangelizar y llegan los jesuitas para apoyar a las otras órdenes mendicantes que ya estaban, principalmente dominicos y franciscanos. También murieron agustinos. Mueren de todas las órdenes. Todas las órdenes. De la orden de San Vicente de Paul, los lazaristas, o también incluso hasta el final Don Bosco, él tiene una visión que tenía que evangelizar también en Oriente y él manda obispos y también van a morir. Pero él tuvo la visión de decir, la sangre para evangelizar Oriente va a caer a raudales, o sea, será una gran cantidad de sangre la que se tenga que utilizar. ¿Quién para tuvo redimir? Esta visión? Don Bosco. Don Juan, los salesianos, fundadores de los salesianos. A ver, para hacer este programa, como siempre, tenemos que hacerlo antes. Investigamos mucho para usted y siempre con mucho cuidado. San Felipe de Jesús murió en 1597. Así es, 5 de febrero. Luego, inicia la primera persecución, de esto le hablaremos más adelante, en 1614. Y se prolonga hasta
1628. ¿Así es? Todavía en los años 30 de 1600 continúa algo de persecución. Sí, la gran masacre va a ser, hay una que le llaman la de 1622, cuando matan al el hijo del virrey de la Nueva España, el virrey Manrique. Su hijo llega a Japón y lo matan junto con otros marinos y varios cristianos laicos. Y luego la gran masacre que va a ser la de 1637, donde van a asesinar a 37,000 laicos, ¿no? 37,000. Sí, ese fue el problema ahora para las últimas las beatificaciones que se hicieron, donde se llega a beatificar a 188, que fue con el Papa Juan Pablo II, y de 37,000 laicos se escogieron a 188. Quiere decir entonces que, ubicándonos nuevamente en el tiempo, 1628, persecución que inicia en 1614 y San Felipe de Jesús muere en 1597, entonces San Felipe de Jesús fue, el mexicano, de los primeros cristianos que murieron mártires en Japón. Así es, son los 16 primeros mártires, ¿no? Entonces hay un monumento especial, porque esos son los protomártires de Asia, ¿no? Y después vienen otras sobre todo recrudecimientos de las persecuciones, ¿no? Hasta esta de 1637, que prácticamente el cristianismo se va a las catacumbas, se va a perderse, y de ahí se va a dividir, porque unos cristianos ya sin sacerdotes, ya sin un líder, pues tienen que, propios laicos japoneses, llevar los bautismos, llevar las oraciones, claro, llevar un poco que habían heredado de la liturgia, y otros para camuflajear el culto cristiano empiezan a utilizar budas y elementos del sintoísmo o del budismo para cubrir el cristianismo, pero un cristianismo que poco a poco se va perdiendo, volviendo herético, mientras otro permanece fiel, ¿no? Y esos 30,000 cristianos, cuando llegan otra vez los franceses en 1867, se libera la persecución en Japón de esto. Entonces llegan los sacerdotes franceses a edificar nuevas iglesias, y dicen, pues, estaban construyendo su iglesia principalmente para extranjeros, porque resurgimiento. Sí, Japón se abre después de la segunda mitad del siglo XIX otra vez al mundo occidental, permiten las iglesias, y los franceses pensaron, pues, para los extranjeros que van a vivir aquí, ¿cuál no sería la sorpresa? Que se vienen a presentar cristianos y les empiezan a preguntar, ¿usted tiene hijos? No, somos sacerdotes católicos, no podemos casar. ¿Usted está en sintonía con el señor de Roma, con el Papa? Sí. ¿Y ustedes veneran a la Virgen María? Sí. Somos iguales. Y entonces salen escondidos a la iglesia. El padre dijo, está lleno. Estaban evangelizados. Ya estaban evangelizados. Dice, es el milagro, dice el Papa Beato Pío IX, dice, el milagro del cristianismo subyace de las catacumbas. Sí, en las catacumbas japonesas, ¿no? Como los primeros cristianos en Roma. Y si usted lo piensa bien, gracias a un mexicano, San Felipe de Jesús, por ahí comenzó. Y gracias a cuántos franciscanos, dominicos, agustinos, sacerdotes, diáconos, laicos, esposos, esposas, jóvenes, jovencitas, niños incluso, que murieron mártires en el Japón por dar razón de nuestra fe. Y nosotros en México, campechanamente, bueno, hay quien dice, soy católico, pero no voy a misa. Uy. Una pausa, es breve. Para esto, ¿qué religión se vivía en el Japón? ¿Cuál es la religión en el Japón hoy? Y además, ¿cómo fueron estos martirios y quiénes estos mártires?
Subzeta, inductor natural del sueño. Contiene melatonina natural. Es sublingual de rápido efecto y no crea adicción. Encuéntralo en sus presentaciones de 3 y 5 miligramos. Mejor duerme. Subzeta es de Medi.